Mi nombre es Jorge Luis Martínez Avilés y en este video voy a explicar lo que entendí y cómo entendí el proceso del juicio oral en materia penal en su etapa de audiencia inicial e intermedia. Comenzando por la etapa inicial, mencionar que sabemos que en México el proceso penal ha venido desarrollando cambios relevantes, desde lo que era un proceso conocido como inquisitorial a comenzar a desarrollarse procesos de oralidad en las entidades federativas hasta llegar al actual Código Nacional de Procedimientos Penales, este en el año del 2014. Este proceso penal cuenta con sus etapas y procesos bien definidos, en los cuales un abogado debe de conocer cada etapa del proceso para que sus alegatos sean tomados en cuenta, ya que aún dentro de la misma audiencia existen varias fases mismas que si no es el momento oportuno para realizar tus alegatos respecto de cierta situación, no serán tomados en cuenta e incluso puede ser apercibido por el juez, y en caso de los abogados defensores, incluso pueden llegar a ser revocados de su cargo por desconocer el proceso. El proceso penal, jurisdiccionalmente hablando, comienza con una audiencia inicial. Esta es en la que el Ministerio Público solicita la vinculación a proceso de un imputado. En esta audiencia existen dos hipótesis para llegar a la audiencia inicial. Una es por detención en flagrancia o bien por medio de citación. Cuando existe detención en flagrancia, primero se determina el control de la detención, es decir, se determina si la detención se realizó de forma correcta y sin violaciones a los derechos del imputado. Es importante saber, en el caso de que seas defensor, que cuando se encuentra a debate la legalidad de la detención, no debes introducir hechos relacionados al fondo del asunto, ya que esta parte de la audiencia inicial únicamente se trata sobre la detención. En el caso de que la detención se determine ilegal, el juez de control podrá decretar la libertad del detenido sin entrar en el estudio de la probable comisión del delito que se pretende imputar al citado. Ahora bien, la segunda hipótesis de comparecencia a una audiencia inicial es por citación, en la que una vez que el delito se haya investigado por denuncia o querella, se tengan los elementos suficientes para determinar la posible comisión de un delito por parte del citado. Cuando la audiencia inicial se da por citación, no se determina control de detención por ser innecesaria. La siguiente fase es la formulación de la imputación. En esta fase, el Ministerio Público deberá exponer al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que a consideración del juez de control sea necesario reservar su identidad. El imputado y el defensor podrán solicitar aclaraciones respecto de la imputación e incluso podrá declarar si es que es su deseo como defensor en esta fase del inicial. Deberás determinar y argumentar si el Ministerio Público realmente cuenta con pruebas y elementos para determinar la probable participación de tu cliente. Posteriormente, el juez de control, una vez que se cerciora que el imputado entienda los hechos y delitos que se le imputan, le preguntará si es su deseo que su situación jurídica se resuelva en ese momento o si requiere que sea determinada en 72 horas o su duplicidad. Ahora bien, es importante saber en qué momento es útil solicitar esta prerrogativa. Pues bien, la solicitud de que la vinculación a proceso se define en otra audiencia es con el objeto de que como defensor puedas recabar pruebas y en su momento presentarlas en la continuación de la audiencia inicial.
Una acotación importante al respecto de esto es que la ley determina que para la aportación de datos y medios de prueba por parte del defensor, en esta audiencia será solamente en los casos de delitos que ameriten una imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Una vez que se acepta que se defina la situación jurídica del detenido, en ese momento, o se le dé la continuación a la audiencia inicial, el juez de control determinará si se le concede el auto de vinculación a proceso. En caso de que no se autorice la vinculación a proceso, se determinará la libertad del detenido. En el caso de que se le determine la vinculación a proceso del imputado, el Ministerio Público determinará la solicitud de imposición de medidas cautelares. En esta fase se abre un debate entre el Ministerio Público y el defensor, en el cual incluso puede ofrecer pruebas cada uno tendientes a que se otorgue una determinada medida cautelar. Concluyendo este debate, el juez de control determinará lo conducente en relación a la medida cautelar, y una vez determinada la medida cautelar, el Ministerio Público propondrá el plazo que necesita para el cierre de la investigación. El defensor podrá argumentar al respecto y finalmente el juez determinará sobre el plazo para el cierre de la investigación, concluyendo así el proceso penal en su etapa inicial, para posteriormente pasar a la etapa intermedia. Ahora, en la etapa intermedia, una vez que concluye el plazo para el cierre de la investigación, o antes, si el Ministerio Público así lo solicita, este presentará su acusación al juez de control. En dicha acusación, el fiscal deberá incluir en la enunciación de las pruebas que pretende sean desahogadas en la etapa de juicio oral. Recibida la acusación, el juez de control mandará citar a las partes. En este lapso, la defensa, si así lo desea, podrá contestar por escrito la acusación, en la cual la defensa deberá señalar los vicios formales en esta, aunque esto también lo podrá hacer en la audiencia. También podrá ofrecer las pruebas que pretenda se desahoguen en juicio, solicitar la acumulación o separación de acusaciones y manifestarse sobre los acuerdos de prueba. En la audiencia de la etapa intermedia, el debate se centrará en determinar primeramente si existen vicios en la formulación de la acusación o bien si existen los elementos de prueba suficientes para determinarla. Asimismo, en esta etapa la defensa es donde solicitará la exclusión de aquellas pruebas que se hayan obtenido en violación a derechos humanos o bien se pueda presumir que la cadena de custodia no fue procesada de la manera correcta. En esta etapa también se realizan los acuerdos probatorios, que en cierta medida su nombre implicaría que la Fiscalía y la defensa negocien las pruebas. Sin embargo, esto no es así. Lo que se acuerda entre las partes es respecto de aquellos hechos que al no existir un debate sobre los mismos, no es necesario el desahogo de pruebas al respecto. Esto es muy importante que se tenga cuidado de que hecho se considera excluidos de material probatorio, ya que puede implicar que si un hecho se liga con otro, la parte que tenga esa ventaja en el proceso ve reducida su carga probatoria. No obstante, lo corta que podría aparentar ser esta etapa, su importancia radica en que es un filtro sobre lo que se presentará en la etapa del juicio oral o no, por lo que esta etapa es muy importante para las actuaciones subsecuentes. La etapa intermedia finaliza con el acuerdo del juez en el que determinan las pruebas que se admiten de aquellas que se desechan o excluyen, aperturando la etapa de juicio oral. Considero importante mencionar que respecto de aquellas pruebas no admitidas, la parte afectada podrá reclamar este acuerdo mediante la apelación correspondiente.
siendo esto todo lo que tengo que mencionar antes de pasar a la etapa de juicio oral, que por lo extenso ya no lo voy a mencionar en este video.